Conocimiento racional de Dios. Concentrémonos todavía un poco sobre el sujeto de la fe y sobre el hombre que dice que cree, respondiendo de este modo a Dios, que en su bondad y sabiduría ha querido revelarse al hombre. Antes de pronunciar su creo, el hombre posee ya algún concepto de Dios que obtiene con el esfuerzo de la propia inteligencia. Al tratar de la revelación divina, la Constitución Dei Verbum recuerda este hecho con las siguientes palabras. El Santo Sínodo profesa que el hombre puede conocer ciertamente a Dios con la razón natural por medio de las cosas creadas, y esto se encuentra en el Dei Verbum 6. El Vaticano II se remite aquí a la doctrina expuesta con amplitud por el concilio anterior, que es el Vaticano I. Es la misma de toda la tradición doctrinal de la Iglesia, que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura y en el Antiguo Testamento. Un texto clásico sobre el tema de la posibilidad de conocer a Dios, en primer lugar su existencia a partir de las cosas creadas, lo encontramos en la carta de San Pablo a los Romanos. Lo cognoscible de Dios es manifiesto a ellos, pues Dios se lo manifestó, porque desde la creación del mundo lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las obras. De manera que son inexcusables, y esto se encuentra en Romanos 1, 19 al 21. Aquí el apóstol tiene presentes a los hombres que aprisionan la verdad con la injusticia, se encuentra en Romanos 1, 19. El pecado les impide dar la gloria debida a Dios, a quien todo hombre puede conocer, y puede conocer su existencia y también, hasta un cierto grado, su esencia, perfecciones y atributos en cierto sentido. Y Dios invisible se hace visible en sus obras. En el Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría proclama la misma doctrina del apóstol sobre la posibilidad de llegar al conocimiento de la existencia de Dios a partir de las cosas creadas. La encontramos en un pasaje algo más extenso, que en este caso conviene leer entero. Vanos son por naturaleza todos los hombres en quienes hay desconocimiento de Dios, y que a partir de los bienes visibles son incapaces de ver al que es. Ni siquiera mediante la consideración de sus obras conocieron al artífice de ellas, sino que al fuego, al viento, al aire ligero o al círculo de los astros, incluso al agua impetuosa o a las lumbreras del cielo, es decir, las estrellas, estos tomaron a todas estas cosas por dioses y por rectores del universo. Pues sí, seducidos por su hermosura, los tuvieron por dioses y debieron conocer cuánto mejor es el Señor de ellos. Pues Él es el autor de la belleza, quien hizo estas y todas las cosas. Y si se admiraron del poder y de la fuerza, debieron deducir de aquí cuánto más poderoso es aquel que es su plasmador. Pues en la grandeza y hermosura de las criaturas, por analogía se puede contemplar a su original hacedor. Pero sobre estos no cae tan grande el reproche, porque por ventura yerran, pero están realmente buscando a Dios y queriendo hallarle. Así que ocupados en la investigación de sus obras y a la vista de ellas, se persuaden de la hermosura de lo que ven, aunque no son excusables. Porque si pueden alcanzar tanta ciencia y son capaces de investigar el universo, entonces ¿cómo no conocen más fácilmente al Señor del universo? Esto se encuentra en Sabiduría 13, 1 al 9. El pensamiento principal de este pasaje lo encontramos también en la carta de San Pablo a los Romanos 1, del 18 al 21. Se puede conocer a Dios por sus criaturas para el entendimiento humano, y el mundo visible constituye la base de la afirmación de la existencia del Creador que es invisible. El pasaje del libro de la sabiduría es más amplio. En él polemiza el autor, inspirado con el paganismo de su tiempo, que atribuía a las criaturas una gloria divina. A la vez nos ofrece elementos de reflexión y juicio que pueden ser válidos en toda época, también en la nuestra, y habla del enorme esfuerzo realizado para conocer el universo visible, y asimismo también habla de los hombres que buscan a Dios y que quieren hallarle, y se pregunta por qué el saber humano que consigue investigar el universo no llega a conocer al verdadero Señor creador del universo.
El autor del libro de la sabiduría, al igual que San Pablo más adelante, en esto ve una cierta culpa, pero convendrá volver de nuevo en este tema por separado. Por ahora, preguntémonos únicamente, también nosotros, esto. ¿Cómo es posible que el inmenso progreso en el conocimiento del universo, es decir, del macrocosmos y del microcosmos y de sus leyes y avatares, y de sus estructuras y energías, no lleve a todos a reconocer al principio de todo, al primer principio, sin el que el mundo no tiene siquiera una explicación? Hemos de examinar las dificultades en que tropiezan no pocos hombres de hoy. Hagamos notar con gozo que, sin embargo, son muchos también hoy los científicos verdaderos que en su mismo saber científico encuentran un estímulo para la fe, o al menos para inclinar la frente ante este misterio. Siguiendo la tradición, que como hemos dicho, tiene sus raíces en la Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, en el siglo XIX, durante el Concilio Vaticano I, la Iglesia recordó y confirmó esta doctrina sobre la posibilidad de que está dotado el entendimiento del hombre para conocer a Dios a partir de las criaturas. En nuestro siglo, el Concilio Vaticano II ha recordado de nuevo esta doctrina en el contexto de la Constitución sobre la revelación divina o el Dei Verbum, y esto reviste suma importancia. La revelación divina constituye de hecho la base de la fe, de aquello que llamamos creo, del hombre. Al mismo tiempo, los pasajes de la Sagrada Escritura en que está consignada esta revelación nos enseñan que el hombre es capaz de conocer a Dios con su sola razón y es capaz de una cierta ciencia sobre Dios, y si bien de modo indirecto y no inmediato, y por tanto al lado del yo creo, se encuentra un cierto yo sé. Este yo sé hace relación a la existencia de Dios e incluso a su esencia hasta un cierto grado, y este conocimiento intelectual de Dios se trata de modo sistemático en una ciencia llamada teología natural, que tiene carácter filosófico y que surge en el terreno de la metafísica, o sea, de la filosofía del ser. Se concentra sobre el conocimiento de Dios en cuanto a la causa primera y también en cuanto al fin último del universo. Estos problemas y toda la amplia discusión filosófica vinculada a ellos no pueden tratarse a fondo en el marco de una breve instrucción sobre las verdades de la fe. Ni siquiera queremos ocuparnos con detenimiento de las vías que conducen a la mente humana en la búsqueda de Dios. Son las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Para nuestra catequesis de ahora, es suficiente tener presente el hecho de que las fuentes del cristianismo hablan de la posibilidad de conocer racionalmente a Dios, y por esto, y según la Iglesia, todo nuestro pensar acerca de Dios y sobre la base de la fe tiene también un carácter racional e intelectivo, e incluso el ateísmo queda en el círculo de una cierta referencia al concepto de Dios, pues si de hecho se niega la existencia de Dios, también se debe saber ciertamente de quién se está negando la existencia. Claro está que el conocimiento mediante la fe es diferente de aquel conocimiento puramente racional, y sin embargo, Dios no podía haberse revelado al hombre si éste no fuera capaz de una naturaleza que pudiera conocer algo verdadero a su respecto. Por consiguiente, junto y más allá de un yo sé, propio de la inteligencia del hombre, se sitúa un yo creo, que es propio del cristiano, y en efecto, con la fe, el creyente tiene acceso, si bien ya sea en la oscuridad, al misterio de la vida íntima de Dios.